a sembrar tomates cherries propios, de los que saqué del año pasado, que de una planta que dio muchísimos. Entonces siempre es bueno guardar las semillas de esos frutos, porque tienden a, por genética, etcétera, a generar después hijitos que son tan productivos como ellos, ¿sí? Y voy a usar este recipiente, que es un recipiente de unos fideos que yo tenía. Lo lavé bien, lo desinfecté, hice unos orificios para el drenaje, y me gusta porque lo voy a llenar un poco hasta las 3/4 partes, es transparente, y después van a ver que construí tipo un invernadero casero para tenerlo ahí ahora, más que nada porque voy a estar adelantando un mes este cultivo, ¿sí? Es un cultivo más de primavera, y yo ahora estoy finalizando julio, y lo voy a tener ahí, lo voy a ir cuidando del frío, y voy a adelantar casi un mes y piquito. Lo hago siempre y me da resultados, así que ahora les voy a mostrar cómo hago. Así que bueno, acá el sustrato para semillero, turba, perlitas y compost. Y bueno, ahora les muestro cómo entonces seguimos. Muy bien, ahí ya lo tengo más o menos por donde quiero, y voy a humedecerlo. Lo vamos a humedecer bien, y ahora voy a poner las semillitas. Bueno, acá tengo semillitas de tomates cherries propias, como les había contado, y las voy a ir ubicando, ¿sí? Las voy a ir desparramando al voleo. Esta es otra de las técnicas, sino con una pincita también las puedo ir como es, ubicando, y después veré cuántas germinan, y capaz que hago un tipo raleo, ¿sí? Siempre yo lo que hago, ya saben, riego un poco las semillas también para que queden pegadas ahí y no se corran unas con las otras, y las vamos a cubrir con aproximadamente 2 veces lo que es el tamaño de la semilla, ¿sí? Lo que voy a hacer es, voy a volver a regar, ¿sí? Recuerden, cada 2 días ir mirando si necesita riego, y que no se seque el sustrato, ¿sí? Tomates cherries, ahí están mis perritos de fondo. Esto los hago con los recipientes de lo que son las lavandinas, con el cuerpito. Y una vez que lo tenemos así, como la temperatura ideal son entre 20 y 25 grados para que germinen y para que se desarrollen, y estamos en invierno y no los tengo esos grados, lo que vamos a hacer es generar un tipo invernadero con una botella de plástico. También los hice para los pimientos, y lo guardamos acá adentro, y genera ese microclima que estoy necesitando, ¿sí? Ya lo tengo como para directamente esperar en la semisombra, o a la sombra. Yo directamente lo pongo medio como en la oscuridad hasta que germinen. Me gusta así tenerlo siempre y me germinan bien. Entre 5 y 10 días tienen que ir germinando, ¿sí? Así que vamos a ver cómo sigue. Una vez que germinan, directo al sol, y si está fresco yo lo sigo dejando en este invernadero caserito. Este invernadero tiene, acá se ven, perforaciones para que corra el aire adentro, y también tiene algunas perforaciones en la parte de abajo y en la tapita, ¿sí? Entonces adentro corre el aire, pero nos vemos dentro de unos días. Bueno, acá están los tomatitos cherries, 5 días ya salieron. Esto ya hace un poquito más, son 7 días, pero a los 5 días ya salieron y siguen todavía germinando algunas otras semillitas, ¿sí? Bueno, acá tenemos, luego de 20 días, nuestros cherries. Como verán, crecieron un montón, y ya es momento de repicarlos, ¿sí? En 2 recipientes distintos, uno que tengo acá, ¿sí? Que es una huevera, así de paso lo reciclamos, y otro que es acá un contenedor que es más grande, ¿sí? ¿Por qué lo voy a repicar en 2 espacios distintos? Bueno, este que es más grande se va a desarrollar más, entonces van a ser los primeros que voy a ir poniendo en la huerta, ¿sí?
En cambio acá van a tener un desarrollo más lento y también me va a dar espacio a esperar lugares, y además voy a regalar un sustrato muy rico en humus, en compost, ¿sí? Le haré unas perlitas para facilitar el drenaje, que se airee y no se compacte la tierra. Es recomendable después una maceta grande para los tomates cherry, entre 15 y 20 litros. La idea es que le dé bastante el sol. En los lugares que yo tengo, por lo menos 5 horas de sol las tiene garantizada. Así que no crece sin sol, ¿sí? Tiene que armar su fruto y todo. Vamos a comenzar. Es un cultivo que me agarra bastante plagas. Más que nada, siempre combato con el tema de la arañuela roja, que debe ser el problema de todo el mundo con este cultivo. Así que bueno, llegado el momento, después les voy a contar cómo hago. Pero el tema de una buena asociación ayuda un montón. Yo lo lleno alrededor de copetes, de albahacas, y entonces eso hace que nada, son plantas que atraen hacia ellas todas las plagas y me libera los tomates, ¿no? Voy a llenar este. Bueno, ahí ya tengo llenito el recipiente. Voy a hacer el agujerito como hacemos siempre, y ahora vamos a comentar lo siguiente. El tomate siempre el tallito lo dejo casi todo cubierto, porque el tallito tiene como unos pelitos que van a ser raíces. Entonces va a armar un sistema radicular enorme, grande. Entonces los meto bien para que arme así, como ya van a ver cuando lo saco de acá. Tiene toda una raíz, un pan de raíz que facilita su crecimiento. Bueno, acá tengo los tomatitos que voy agarrando, y obviamente me voy a quedar con los que vea mejorcitos, ¿sí? Estos 3 estaban bárbaros. Acá hay otro que está buenísimo, ¿sí? Ven que es sin miedo de que lo saco. Miren qué bien se ven. Y ahora les voy a mostrar, a ver si se llega a ver bien. No sé si lo ven bien, pero hay todos como unos pelitos, así que lo voy a enterrar por acá más o menos, ¿sí? Por acá. De lo que es humus de lombriz. Miren qué hermoso que es. Y nada, y les pongo alrededor, ¿sí? Cosa de que se alimenten mucho. Y acá, ¿cuánto estarán? Y a ver, yo creo que van a estar un mes más, y ya dentro de un mes los voy a pasar a, capaz que 20 días, los voy a pasar a un lugar más grande, ¿sí? En donde ya después sí va a ir al lugar definitivo, ¿sí? Bueno, esto lo dejo, sí, un día acá en la sombrita, en reposo. Ahora lo riego y ya mañana lo empiezo a sacar de nuevo al sol con los cuidados. El invernadero en donde estaban, ¿sí? Entonces lo meto acá y se protegen del frío, más que nada la noche. Y rápidamente repito el procedimiento con este semillero. Bueno, acá están estos ya repicados. Los voy a regar. Qué lindos que quedaron y qué lindos que están. Bueno, acá tengo los tomates cherries que había repicado, ¿sí? Y lo tengo en 3 bandejitas. Y ahora lo que voy a hacer es, voy a llevarlos a estas macetitas
que después de acá estarán un mes más y ya van al lugar definitivo, ¿sí? Un mes más o 3 semanitas. Y mientras voy ganando tiempo, van creciendo y yo voy desalojando algunos cultivos que todavía me quedan del otoño-invierno, ¿sí? Voy a hacer 6 plantines y voy a elegir aquellos que están mejor, ¿sí? Convengamos que si bien ahora acá en Argentina, en el hemisferio sur, ¿sí? Comienzan a aconsejar recién en septiembre, yo ya en agosto ya sembré para adelantar. Entonces, si estoy mirando, por ejemplo, que este tiene 1, 2, 3, 4, 5, pero veo el tallo, todos estos tallos que están como más gruesitos y demás. Así que me parece que los voy a elegir de acá. Y los otros voy a dejar que continúen creciendo ahí donde están. Así que bueno, vamos a pasarlo a macetitas. Tengo mis 5 tomates cherry, voy a regarlos. Recordemos que probablemente el sustrato baje un poquito el nivel con el riego, así que le voy a cualquier cosa a colocar un poco más de sustrato, ¿sí? Si es que baja mucho. Algo más para decir, por ejemplo, un consejito. Yo tengo espacio para 6 tomates acá en la huerta. Voy a utilizar esas 6 maceteros, más o menos son de 20 litros cada uno. Pero lo que voy a hacer dentro de 2 semanas, voy a preparar otros plantines, porque hay a veces que algún factor climático o algún bichito se los empiezan a comer o pasó algo y entonces siempre quiero tener de repuestos. Me ha pasado que algún verano, que bueno, me agarró arañuela, no la pude controlar y por suerte tenía de repuestos plantines ya avanzados, entonces directamente los tiré esas plantas y coloqué nuevas. Estos 5 van a ser mis primeros cherries y dentro de un mes o 3 semanas ya estarán viendo cómo están de grandes y los voy a poner directamente en el lugar definitivo. Recordemos que este cultivo es un cultivo de ciclo largo, o sea que desde el momento de la siembra son 3 meses y medio, 4, hasta poder sacar los tomatitos. Yo creo que ahora, bueno, en 20 días ya lo estoy pasando al lugar definitivo. La temperatura ideal es más o menos entre 20 y 25 grados. Por eso es que es un cultivo que se aconseja comenzar en septiembre, pero ya en agosto pueden adelantarlo como hice yo, cuidando, extremando las medidas. Menos de 10 grados es muy difícil que sobreviva, salvo que le pongamos tela antihelada o esté dentro de un invernadero. Y más de 35 grados sufre muchísimo, ¿sí? Entonces ahí sí yo le pongo una media sombra. Si tienen la primera parte, nos vemos en la segunda etapa, un poquito más avanzados, así les muestro cómo sigue, pero ya con esto pueden comenzar, ¿no?